La señorita Marple y la Navidad embrujada. Capilla. Bienvenidos a Páginas Cálidas. Soy Edward. ¿Estás contando los días para él? ¿Vacaciones de invierno, Año Nuevo y Navidad? ¿O prefieres la calidez fácil de verano? Cuéntanoslo abajo. Y no, olvídate de suscribirte para que nuestro acogedor, la comunidad, puede seguir creciendo. Ahora, comienza el misterio de esta noche. Capítulo 1. Nieve sobre la capilla de San Anselmo. La nieve había comenzado a caer al anochecer, y para el momento en que el taxi de la señorita Marple se convirtió en el estrecho camino que conduce a St. Capilla, el campo yacía cubierto de ese silencio peculiar que solo la nieve fresca puede traer. Era el tipo de tristeza. La señorita Marple reflexionó. Eso hizo que uno, casi vacilante al hablar, como si las palabras podrían romper algo frágil y preciosa. Aquí estamos, señorita, dijo. El conductor anunció, deteniéndose antes del puerta del Lich. Más allá, la antigua capilla brillaba con una cálida luz dorada que se derramaba desde sus altas ventanas góticas sobre la nieve prístina. Un poco fuera de la camino para un servicio navideño. Sí, no te preocupes porque lo diga. Para nada. La señorita Marple respondió amablemente, prestando atención, su bella con manos enguantadas. A veces, las cosas más bellas se encuentran en lugares inesperados. Ella se quedó parada un momento después del taxi. Se había marchado, contemplando la escena que tenía delante. La capilla de San Anselmo era de hecho remoto, parado solo en una ligera elevación, con solo el vicario y un puñado de cabañas visibles en la reunión. Oscuridad. La capilla en sí era normanda. En origen, le habían dicho, aunque muy alterado a lo largo de los siglos. La torre cuadrada se alzaba sólidamente contra el cielo vespertino y el sonido de voces, practicando un villancico, se desvió débilmente a través de la pesada puerta de madera. Señorita Marple había sido invitada por su amiga, la señora Adne, que había escrito con entusiasmo por la capilla. Famoso servicio de Nochebuena a la luz de las velas. Simplemente debes venir, Jane, decía la carta. Había instado. Es bastante mágico, y el coro del pueblo es sorprendentemente bueno para un lugar tan pequeño. Lo que la señora Dane había. Sin embargo, no se mencionó ningún indicio de problemas, pero la señorita Marple, haciendo su camino con cuidado a lo largo del camino del sudor, ya era consciente de que algo faltaba. No había nada que pudiera expresar con claridad su dedo en la llaga, solo una cierta cualidad para la forma en que los pocos aldeanos se habían acostado con ella. Se apresuró hacia la entrada de la capilla. Sus cabezas se inclinaron juntas en señal de urgencia. Conversación. Reconoció el tipo. Inmediatamente. Quien le recordó a la tiempo en St. Mary yo, cuando la señora Price se sospechaba que su sobrino había tomado dinero de la colecta de la iglesia. Todos habían llevado exactamente lo mismo. Expresión de excitación ansiosa, media, asustado y medio emocionado por él. Perspectiva de escándalo. El porche estaba iluminado por 2 linternas, y como la señorita Marple entró y se encontró en la pequeña multitud de recién llegados, todos sacando la nieve de sus botas y desenrollando bufandas. El interior de la capilla propiamente dicha era visible a través de una puerta interior, y la vista era realmente encantador. Ya se habían encendido decenas de velas, sus llamas proyectando sombras danzantes sobre los antiguos muros de piedra. El aroma de ramas de pino y cera de abejas mezcladas con el leve olor a humedad de una antigua oración. Libros. Señorita Marple. Ahí está. Señora. Emergió de la multitud, su redonda rostro alegre y radiante. Estaba empezando preocuparse de que la nieve pudiera haber retrasado. Tú, ven, déjame presentarte a todos. La señora Adne, como bien dice la señorita Marple, sabía, no podía resistir el papel de embajador del pueblo. En cuestión de minutos,
La señorita Marple se encontró estrechando la mano de lo que parecía ser la mitad de la congregación. Este es el reverendo Phelps, nuestro vicario. La señora Adne anunció, presentando un alto hombre delgado de unos 50 años, con canas, cabello y una expresión que impactó a la señorita. Marple se sentía decididamente acosado. Reverendo, esta es mi querida amiga, la señorita Marple, bajando de Santa María y yo. Encantado. El reverendo Phelps dijo, aunque su sonrisa estaba tenso. La señora Dane ha hablado de a menudo. Espero que me disculpes. Atmósfera bastante inestable esta noche. Hemos tenido algunos sucesos extraños esta semana, aunque estoy seguro de que hay una explicación perfectamente razonable. ¿Sucesos extraños?, preguntó la señorita Marple. Suavemente, el virrey agitó una mano. Con desdén. Superstición del pueblo. Nada más. Algunos hablan de cosas extrañas. Sonidos en la capilla. El viento jugando. Trucos, estoy seguro. O quizás ratones en él. Antigua mampostería. Pero sus ojos, notó la señorita Marple. No. Encontró la de ella mientras hablaba. Y sus dedos. Trabajó nerviosamente en el cierre de la libro de oraciones que llevaba. Los ratones no cantan himnos, dijo una voz aguda detrás de ellos. Una mujer mayor con una nariz formidable y cabello gris acero, recogido en un moño apretado, se había unido a su círculo. Yo lo escuché yo mismo el martes pasado. Una voz, claro como el día cantando. Ven, oh ven, Emmanuel. Y ni un alma en la capilla, excepto yo y la joven Sara se prepara para el combate. La señora Thornbury es nuestra capilla secretaria, explicó apresuradamente la señora Adne. Ella ha estado aquí todos los días de esta semana, preparándose para el servicio de esta noche. Y yo sé lo que oí, dijo la señora Thornbury. Insistió. Hueco. Sonaba como si fuera saliendo de debajo del suelo. Dame un. Fue un giro justo. Reverendo Phelps. Se aclaró la garganta incómodamente. La acústica en estos edificios antiguos puede ser bastante peculiar. ¿Y qué pasa con los golpes?, preguntó. Un hombre corpulento con un abrigo de tweed que había sido escuchando cerca. Yo mismo lo escuché, y no soy dado a fantasías. 3. Cierres nítidos en la pantalla del coro el martes. Por la tarde, cuando vine a comprobarlo. Calefacción. No hay nadie alrededor, pero claro como un campana esos golpes fueron. El señor Hallis es nuestro guardián de la iglesia, susurró la señora Adne a la señorita Marple. Muy confiable, usted. Sabe, no soy del tipo nervioso en absoluto. Señor, Hallis realmente tenía el aspecto de un hombre práctico con hombros anchos y manos callosas que hablaban de actividades al aire libre. Trabajo. Sin embargo, había algo en su manera que llamó la atención de la señorita Marple. Atención. Parecía casi demasiado enfático. En su relato, como alguien decidido para creerlo, le recordó bastante del joven Tommy Bond, que había hecho tal punto de describir la bicicleta que había visto cerca de la puerta de la vicaría, cuando todos. Mientras tanto él había sido el que pisoteó las rosas de la señora Armon. Estoy segura de que la señorita Marple no quiere oír todo esto. Desagrado, dijo el reverendo Phelps, firmemente. Le buscamos un asiento, señorita Marple. El servicio comienza en 20 minutos. Pero antes de que la señorita Marple pudiera responder, hubo una conmoción repentina cerca de la puerta interior. Una joven con un abrigo oscuro se abrió paso entre la multitud, con el rostro pálido y sus ojos abiertos por la angustia. Reverendo Phelps. ¿Alguien ha visto? ¿Margaret? ¿Margaret Lucen? Estaba destinada para encontrarme aquí hace una hora. Y no, nadie la ha visto desde esta tarde. La expresión del vicario se hizo aún más preocupado. Estoy seguro de que no hay motivo para alarma, Emily. Quizás se haya retrasado por la nieve. No, insistió la joven Emily. Llamó a su alojamiento.
La señora Fletcher dijo que se fue antes de las 2, diciendo que tenía algo importante que comprobar en él. Capilla. Eso fue hace horas. Un murmullo recorrió a los allí reunidos. Aldeanos. La señorita Marple observó la reacciones con interés. Señora. Los labios de Thornbury se habían comprimido en una línea delgada. El señor Hallis se había vuelto un poco lejos, de repente muy interesado, ajustándose al abrigo. Y el reverendo Phelps, quizás lo más revelador, había ido completamente blanca. Margaret Lucen, dijo la señora Adne. Murmuró a la señorita Marple. Ha estado permaneciendo en el pueblo durante los últimos quincena, haciendo algún tipo de investigación. Registros históricos, creo. Un silencio. Chica, muy estudiosa. Investigación. Señorita. Marple repitió en voz baja. ¿Cómo? Interesante. ¿Qué tipo de discos? Algo que ver con tierras antiguas. Acuerdos. Creo que pasó bastante tiempo. Un poco de tiempo en los archivos parroquiales. Señora. Me bajó aún más la voz. Entre tú y yo, tuve la impresión de que ella era investigando la historia de su familia. Lucen solía tener propiedades en estos partes hace mucho tiempo. Antes de que la señorita Marple pudiera indagar más, las campanas de la iglesia comenzaron sonar, llamando a la congregación. Adoración. La gente comenzó a moverse hacia él. Bancos, aunque la alegre anticipación. Eso debería haber marcado una Nochebuena. El servicio estuvo notablemente ausente. En cambio, había una corriente subyacente de inquietud, conversaciones interrumpidas. De repente, se intercambiaron miradas de reojo. La señorita Marple permitió que la señora Adne la guiara. Ella a un banco a mitad de la nave, posicionándose donde tenía una excelente vista tanto del altar como del mampara de coro de madera tallada que separó el presbiterio del cuerpo principal de la capilla. La mampara era de hecho una magnífica obra, tardía, medieval, quizás, con intrincados tracería y lo que parecía ser pequeño paneles pintados que representan varios santos. Mientras se acomodaba en su asiento, la señorita. Los agudos ojos de Marple captaron cada detalle. Detalle. La capilla era más pequeña de lo que era. Había visto desde fuera, quizás debido a el techo bajo de piedra. Las paredes eran grueso, puntuado por las estrechas ventanas. El altar se encontraba sobre una plataforma ligeramente elevada. Plataforma. Y detrás de ella podía simplemente distinguir una pequeña puerta, que probablemente conduce a un chaleco o algún espacio de almacenamiento. El órgano. Comenzó a tocar un joven en él. Teclado cuya interpretación, aunque competente, parecía algo distraído. El coro se formó con una docena de aldeanos, en simples excedentes blancos, y tomó sus lugares detrás de la pantalla. Señorita. Marple señaló que dos de los más jóvenes. Las chicas parecían claramente nerviosas, sus ojos moviéndose de un lado a otro como si esperaran que ocurriera algo desagradable. Es curioso, reflexionó la señorita Marple, cómo una atmósfera de miedo podría permear una lugar. Ella lo había visto antes en St. Maríame cuando el viejo señor Foriscu había sido encontrado muerto en circunstancias que fueron. Nunca se explicó del todo. Todo el pueblo estaba nervioso por semanas, saltando en las sombras y comenzando ante ruidos repentinos. Eso era lo que pasaba. ¿Qué pasó aquí? O quizás hubo algo más deliberado en el trabajo. Alguien que deseaba, por razones de su propio, para crear una atmósfera de pavor sobrenatural. Volvió a pensar en la niña desaparecida, Margaret Lucen, quien había estado investigando antiguos registros de tierras. La señorita Marple ya había visto suficiente del pueblo. Vida para saber que las disputas de propiedad podría ser realmente muy profundo. Y eso, los secretos enterrados durante generaciones tenían una forma de salir a la superficie en el momento más inconveniente. Veces, se anunció el himno de apertura, y la congregación se levantó. Como el primero. Las notas se expandieron por la capilla,
señorita. Marple cantó junto con ella en su suave voz vacilante. Sus ojos nunca cesan. Su silenciosa observación de los que los rodean. El juego, como les gusta a los jóvenes, digamos hoy en día, era decididamente un pie. Capítulo 2. Un grito tras el coro. Pantalla. El himno había llegado a su tercer verso, cuando la señorita Marple se dio cuenta de un cambio sutil en la atmósfera. Fue nada que ella pudiera haberle explicado. Alguien que no había pasado toda una vida observando la naturaleza humana en todas sus curiosas manifestaciones, pero fue inconfundible, sin embargo, el coro, que había estado cantando con justicia, competencia, sino gran entusiasmo, parecía vacilar ligeramente. Uno de los niñas más jóvenes, una niña rubia de tal vez 16, había girado la cabeza bruscamente a la izquierda, hacia el espacio sombreado, detrás del biombo tallado. La señorita Marple continuó cantando, con los ojos fijos en ella. Himnil, pero su atención estaba completamente centrada. Se centró en esa zona oscura. El coro, la pantalla, como había señalado antes, era una impresionante pieza de la época medieval. Artesanía, elevándose unos 8 o 9 pies, alto y extendiéndose por todo el ancho de la presbiterio. Detrás de él, ella sabía, habría un paso estrecho que proporciona acceso a la sacristía y las pequeñas habitaciones donde con túnicas de coro. Era el tipo de espacio que en un edificio antiguo como este podría albergar cualquier número de arquitecturas, peculiaridades, rincones extraños, alobes, quizás incluso una o dos puertas olvidadas. El himno concluyó y la congregación se instaló en sus bancos con el susurro habitual de libros de oración y carraspeos. El reverendo Phelps subió al púlpito. Su movimiento rígido y mecánico. Abrió su Biblia, encontró su lugar y comenzó a leer la lección señalada para Navidad. Eva. Y había, en el mismo país, pastores que estaban en el campo, guardando. Velan por su rebaño de noche. El llanto, cuando llegó, fue tan repentino y tan perforación que varios miembros de la congregación en realidad saltó a sus pies. Era una voz de mujer, alta y aterrorizado, emanando de algún lugar, detrás de la pantalla del coro. El sonido resonó en la capilla con una calidad. Eso hizo que la señorita Marple pensara en aquellos viejos historias de fantasmas que se escuchan en el pueblo. Chimeneas, delgadas, distantes, pero de alguna manera, horriblemente presente. El coro de Fairad. La niña gritó y se tambaleó hacia atrás. El organista que tocó una melodía discordante. Cordón. Otra niña rompió a llorar. Todo el coro pareció disolverse en caos, excedentes revoloteando mientras se alejó de la pantalla y entró la luz plena de la nave. Fijaos ahora. Tranquilo, gritó el reverendo Phelps, aunque su propia voz estaba lejos de firme. Bajó apresuradamente del púlpito, casi tropezando con su maleta en su prisa. El señor Hallis, el sacristán, ya estaba de pie y moviéndose hacia la pantalla. Quédate donde estás. Damas, él comandó el coro que huía. Miembros, veré qué pasa. Él desapareció detrás de la pantalla. Y la congregación contuvo la respiración. La señorita Marple podía ver a la señora Thornbury agarrándose al banco frente a ella. Sus nudillos blancos. La señora Dane había tomado el brazo de la señorita Marple, ya sea para consuelo o moderación, era difícil decirlo. Pasó un largo momento. Entonces el señor Hallis reapareció, luciendo completamente confundido. No hay nadie allí, anunció. No es el alma. He revisado la sacristía, el vestidor, incluso el pequeño trastero, armario, todo vacío. Pero eso es imposible, exclamó Emily, la joven mujer, que había estado preguntando por Margaret Lucen. Todos lo oímos, voz de mujer, clara como cualquier cosa. Tal vez, se aventuró un sutil y erudito comentario.
hombre de aspecto parecido al de la señorita Marple, que no había. Aún no se ha presentado. Quizás fue el viento. Estos viejos edificios hacen los sonidos más extraordinarios. Eso fue. Sin viento. Señor Crawford, señora Thornbury, dijo rotundamente. He estado viniendo a esto capilla durante 40 años, y conozco a cada el crujido y el gemido del lugar. Eso fue voz humana. El reverendo Phelps se había unido. El señor Hallis detrás de la pantalla. La señorita Marple podía oírlos hablando en voz baja. Tonos urgentes, aunque no pudo hacer las palabras. A su alrededor, la congregación se había dividido en una docena. Conversaciones agitadas. Ella captó fragmentos. Te dije que había algo equivocado. Siempre dije que este lugar era embrujado. Deberíamos llamar a la policía. Era el sacristán, un hombre pequeño y nervioso, con el pelo ralo. ¿Qué hizo él? Descubrimiento. Se había ido detrás de la pantalla. Él mismo, quizás no del todo confiado. La búsqueda del señor Hallis, y ahora emergió, sosteniendo algo en su mano. Reverendo, gritó, su voz quebrándose ligeramente. Será mejor que mires esto. Toda la congregación parecía inclinarse hacia adelante como uno solo. El sacristán, cuyo el nombre que la señorita Marple aprendió en un susurro de la señora Dane fue Albert Jessup, celebrado. Un trozo de tela, una bufanda tejida, en un patrón de cuadros rojos y verdes. Emily emitió un pequeño sonido ahogado. Eso es Margaret's, dijo. Esa es Margaret. La bufanda de Lucen. La llevaba puesta esta. Por la tarde la vi en el pueblo. Lo recuerdo porque la felicité por. Dijo que su tía lo había hecho para ella. Un pesado silencio cayó sobre él. Capilla. Incluso la llama de la vela parecía quieto por un momento como si el aire. La misma se había vuelto espesa e inmóvil. ¿Dónde exactamente lo encontró, señor? Jessup. La voz de la señorita Marple, sin embargo, tranquila, llevada claramente en el silencio. Ella se había levantado de su banco y se había movido hacia adelante. Lentamente pero con propósito. Elvir parpadeó hacia ella, aparentemente sorprendida de ser. ¿A quién se dirigió este anciano desconocido? Detrás del biombo. Señora, en el suelo, justo delante de la puerta de la sacristía, como si había sido dejado caer allí recientemente. Mira. ¿Y la puerta de la sacristía? ¿Estaba cerrada? ¿O desbloqueado? Desbloqueado, señora. Pero eso no es inusual. Lo mantenemos desbloqueado durante los servicios para que el coro venga y vete. La señorita Marple asintió pensativa. Este armario de almacenamiento que el señor Hallis mencionó. ¿Dónde está ubicado eso? Justo al lado de la sacristía, señora. Solo un pequeño espacio donde guardamos extra candelabros y cosas así. ¿Estaba cerrado con llave? Señor Jessup. Miró al señor Hallis, que había estado viendo este intercambio con una expresión que la señorita Marple no pudo. Bastante leído. No estoy seguro, señora. Yo no probé el mango. Quizás, dijo la señorita. Marple sugirió amablemente. Deberíamos comprobar. Había algo en su tono. Eso no admitía discusión, aunque era entregado con perfecta cortesía. El reverendo Phelps, luciendo más angustiado, más que nunca, le hizo un gesto para que lo siguiera. Por supuesto, señorita Marple, aunque estoy seguro, no encontraremos nada. Como dijo el señor Hallis, no había nadie allí atrás. El espacio detrás de la mampara del coro estaba de hecho estrecho, iluminado solo por dos pequeñas velas en apliques de pared. La puerta de la sacristía estaba abierto, revelando una pequeña habitación bordeada de armarios y ganchos para el coro. Batas. El armario de almacenamiento, señor Jessup había mencionado, fue colocado en la pared para la derecha. Su puerta pintada del mismo color. Madera oscura como los paneles que la rodean, por lo que era casi invisible en la penumbra.
Luz. La señorita Marple extendió la mano y probó él. Manija. Giró fácilmente y se desbloqueó. La puerta se abrió para revelar estantes. Repleto de exactamente lo que uno querría. Esperar. Candelabros. Un latón antiguo. Cruz. Algunos platos de colecta deslustrados. Y varios reclinatorios comidos por las polillas. Nada, dijo el señor Hallis con lo que podría. Ha sido un alivio, como te dije. Pero, la señorita Marple no estaba mirándola. Estantes. Ella estaba mirando el suelo el armario, el polvo que se acumulaba espeso sobre él. Y en ese polvo, claramente, visibles incluso con poca luz, eran marcas, no huellas exactamente, pero perturbaciones en el polvo, como si algo había sido arrastrado a través de él. ¡Qué interesante!, murmuró. Señor Jessup, ¿cuándo fue la última vez que usé este armario? ¿Abrió? No podría decirlo con exactitud. Señora, no lo usamos a menudo. Quizás. No desde la última Pascua cuando lo necesitábamos. Candelabros adicionales. Y aún así la puerta estaba abierta. Bueno, mamá. No creo que tenga llave. Ya no lo somos. Lo perdimos hace años. Señorita. Marple se inclinó ligeramente hacia adelante y miró fijamente la pared trasera del armario. Es difícil verla en las sombras, pero ella pensó, sí, estaba casi segura, que el revestimiento de la parte trasera no estaba bastante al ras de las paredes en ambos lados. Había un hueco, muy leve, aunque el panel se había movido recientemente, y no se reemplazó del todo correctamente. Ella enderezó su mente trabajando. Rápidamente, una bufanda cayó al suelo. Llora desde detrás de la pantalla. Un desbloqueado. Armario con polvo revuelto en un lugar suelto. Panel, y una joven que había estado investigando antiguos registros de tierras faltantes. Desde la tarde, le recordó, por la fuerza de una situación en Santa María Me, que involucra a la familia Larkin y un grupo oculto. Habitación en su antigua cabaña. Todos habían asumido los ruidos extraños. Había ratas en las paredes hasta que la joven Sara Larkin había descubierto que su tío había estado usando el espacio secreto para almacenar mercancías de contrabando. El director, señorita Marple reflexionó, a menudo era lo mismo. La gente asumió la explicación dramática. Fantasmas, apariciones, sobrenatural, visitas, cuando la verdad era mucho más prosaico, aunque no menos siniestro. Creo, ella dijo con cuidado, que debíamos registrar la capilla muy a fondo. De hecho, y tal vez, reverendo Phelps, podría ser prudente llamar a la policía. Estación en la ciudad de Mercado, al igual que una precaución, ¿entiendes? El vicario parecía como si quisiera protestar, pero algo en la mente de la señorita Marple, su expresión lo detuvo. Sí, dijo, pesadamente. Sí, supongo que tienes razón. Señor Hallis, ¿lo haría? Pero el señor Hallis ya no prestaba atención. Se trasladó a una de las pequeñas ventanas del conjunto. En lo alto de la pared estaba mirando hacia afuera. En la oscuridad. Hay alguien afuera. Ahí, dijo abruptamente. Acabo de ver luz en el cementerio moviéndose entre las lápidas. Varios de los hombres avanzaron hacia. Mira. La señorita Marple permaneció donde estaba. Wes, still holding Margaret Lucens. Bufanda. La tela estaba fría, señaló. Frío como si hubiera estado acostado en algún lugar sin calefacción durante algún tiempo. Y había algo más, un ligero olor, que se aferraba a él, terroso y húmedo, como el olor de un sótano o quizás de un pasaje subterráneo. Ella se había encontrado ese olor antes en varias casas antiguas. Y las iglesias. Era el olor a piedra, que nunca vio la luz del sol, de espacios, sellado lejos del mundo de arriba. Undercraftoft, dijo en voz baja, casi para ella misma. La señora Dne, que la había seguido detrás. La pantalla junto con varias otras en negrita. Almas, la miraron con sorpresa. Te lo ruego,
Disculpa. Nada, querida. Solo, pensando en voz alta. Estas antiguas capillas a menudo tienen estudiantes universitarios, ¿no? Espacios debajo del suelo donde se encontraba el original. Los constructores almacenaban objetos valiosos o en algunos casos enterraron a los muertos. Reverendo. Phelps se apartó de la ventana, con el rostro dibujado. St. Alms tiene un Derkraftoft. Sí, pero está sellado. Durante décadas. La entrada está en el piso del chaleco, cubierto con losas. Nadie ha estado allí abajo en memoria viva. ¡Qué interesante! La señorita Marple dijo, con sus ojos azules penetrantes. Detrás de sus gafas. Me pregunto, ¿alguien ha comprobado recientemente si las losas de piedra siguen siendo tan seguras como deberían serlo? La mirada en él. El rostro del virrey le decía todo lo que ella necesitaba saber. Capítulo 3. La vela, que parpadeaba mal. El descubrimiento de que las losas de piedra en el vestry podrían no estar tan seguro como todos habían creído. Provocó una nueva ola de conmoción entre la congregación. El reverendo Phelps, mirando detenidamente, miserable, había aceptado a regañadientes posponer el servicio mientras se realizó la búsqueda, aunque él insistió que la policía no necesita preocuparse todavía. Después de todo, dijo con un débil intento de tranquilizarnos, no tenemos prueba de que algo malo ha sucedido. Realmente ocurrió. La señorita Lucen puede simplemente. Se le había caído la bufanda antes. Día y luego se retrasó por él. El clima. El grito que escuchamos bien podría. Han estado bien muchas cosas. La señorita Marple no dijo nada, pero la expresión sugería que ella tenía sus propias opiniones sobre el asunto. Regresó a la nave con los demás, donde la congregación se encontraba de pie, grupos ansiosos, su espíritu navideño completamente humedecido. Las niñas del coro, todavía visiblemente conmocionadas, había sido recogido por la señora Thornbury, quien estaba intentando calmarlos con fuerza, garantías prácticas, pero tenía poco efecto visible. Fue mientras estaba de pie cerca del altar, esperando mientras el reverendo Phelps y el señor Hallis examinó el suelo de la sacristía, que la atención de la señorita Marple fue captada por algo que le impactó claramente. Extraño. El altar mismo estaba decorado sencillamente pero hermosamente para la temporada, con arreglos de acebo y hiedra, y una hilera de velas blancas altas en latón. Portavelas. La mayoría de las velas ardían con la llama constante y uniforme que uno esperaría. Pero una vela, la tercera desde la izquierda, parpadeó y chisporroteó de una manera peculiar. Sus llamas danzan erráticamente, a pesar de la notable ausencia de cualquier corriente de aire. La señorita Marple se acercó. Sus ojos penetrantes se entrecerraron. Había pasado tiempo suficiente para arreglar flores y velas en la iglesia de Santa María para saber que una mecha bien recortada debe arder suavemente. El comportamiento de esta vela sugirió algo muy diferente. Señora Day, dijo en voz baja, ¿estaría usted tan amable de traer al señor Qua y ese para mí? El sacristán. Me gustaría para hacerle una pregunta sobre estos velas. La señora Ne se apresuró a irse, y la señorita Marple continuó su examen. La vela la pregunta fue quizás 2/3 quemada, y mientras se inclinaba más cerca, cuidando, para no molestar nada, ella podía ver que su base estaba untada con algo oscuro. Hollín, sin duda, pero también que parecía ser polvo encerado, el fino. Partículas que se acumularon cuando las velas fueron tratados bruscamente o movidos de un lado a otro. Frecuentemente, el señor Jessup apareció, su rostro delgado, arrugado por la preocupación. ¿Querías ver a mí, mamá? Sí, gracias. Estas velas del altar, ¿cuándo se encendieron? Justo antes de la servicio, mamá. Quizás 20 minutos antes. Llegaste
Siempre los enciendo yo mismo, en particular como si fuera uno de mis deberes. Y todas eran velas nuevas. Ninguna de ellos habían sido quemados antes de esto. Noche. El sacristán parpadeó. Pues sí, señora. Velas frescas para Nochebuena. Como siempre, el reverendo Phelps es el más insistiendo en ese punto. Ya veo. ¿Y esto? Tercera vela aquí, indicó la parpadeante. Lo encendiste al mismo tiempo. Tiempo como los demás. Yo sí, mamá. Los encendí. Todo de izquierda a derecha como siempre. Hacer. La señorita Marple asintió pensativa. ¿Cómo? Curioso. Verás, esta vela se ha quemado. Ha bajado un poco más que los demás, no ha. Eso. Y la mecha está mal formada, lo cual sugiere que se ha encendido y apagado. Al menos una vez antes, posiblemente varias veces. El señor Jessup se inclinó hacia adelante. Ojos abiertos. Tiene razón, señora. No me había dado cuenta, pero ahora lo mencionas. Esa vela es una buena pulgada más corta que sus compañeros, pero no lo sé. Entiendo. Sé que puse unos nuevos. Esta mañana los revisé en particular. Cuidadoso. ¿Abandonaste la capilla en algún momento? ¿Durante el día? Bueno, sí, señora. Fui. Llegué a casa para cenar alrededor de la 1 y estaba. Se fue quizás 1 hora y media. Luego salí de nuevo alrededor de las 4 a. Trae las hojas de villancicos a la imprenta. En el pueblo. Pero la capilla estaba. Cerrado las 2 veces. Me aseguré de que nuestra. Cerrado. Repitió la señorita Marple en voz baja. ¿Quién más tiene llaves de la capilla? Solo. El reverendo Phelps y el señor Hallis, mamá. La señora Thornberry tiene uno para emergencias. Siendo secretaria y todo eso. Señorita Marple. Levantó con cuidado la vela de su titular, examinando la base. La cera. Definitivamente estaba marcado. No solo con hollín, pero con lo que parecía pequeños arañazos, como si la vela había sido insertado y retirado repetidamente de su titular con cierta prisa. Ella lo bajó de nuevo, su mente trabajando. Fue bastante parecido al negocio con él. Vicario de plata en Santa María ella reflexionó. Todos habían quedado tan desconcertados por cómo el ladrón pudo saberlo. Exactamente cuando atacar hasta que la señorita Marple había notado las marcas en la despensa, ventana que mostraba que había sido abierta desde dentro. El ladrón, por supuesto, se había escondido en la casa el día antes y simplemente esperé. A veces los misterios más elaborados tuvo explicaciones notablemente simples una vez. Uno miró la evidencia física. Señor Jessup, dijo, me pregunto si usted podrías hacer algo por mí. ¿Lo harías? Enciende una vela nueva y tráela aquí. Entonces podríamos comparar. Elvira sintió y se escabulló hacia él. Armario de almacenamiento. El mismo armario. La señorita Marple notó, con expresión perturbada, polvo en el panel trasero suelto. Él regresó momentos después con un nuevo blanco. Vela, que encendió cuidadosamente desde una de las otras velas del altar. La diferencia fue evidente de inmediato. Una vela fresca ardía con una intensidad constante. Llama inquebrantable, mientras el sospechoso. La vela continuó su chisporroteo errático. Alguien, dijo la señorita Marple, ha estado usando esta vela para otros fines que adorar, encenderlo, apagarlo. Él, encendiéndolo de nuevo, tal vez como un señal de algún tipo. Una señal, señora. El señor Jessup miró, completamente desconcertado. Considere la ubicación. Este altar es visible desde varias de las ventanas. ¿No es así? Incluyendo, creo, ese pequeño ventana en el campanario que da los terrenos de la capilla. Si alguien estuviera observando desde afuera, o incluso desde la torre misma, una vela que estaba encendido y apagado repetidamente en un patrón específico, podría transmitir información. La señora Adne, que había estado escuchando con creciente fascinación, jadeó. ¿Tú?
Quiero decir que alguien ha estado usando el capilla para enviar mensajes secretos. ¿Pero quién? ¿Y a quién? Excelente pregunta, dijo la señorita. Marple respondió. Aunque creo que podríamos. Empecemos por preguntarnos quién ha sido. En la capilla solo en momentos en que tales. Las señales podrían enviarse sin observación. En ese momento hubo una conmoción. Del chaleco. El reverendo Phelps emergió. Su rostro estaba pálido y sus manos temblaban. Un poco. Las losas, dijo. Roncamente. 2 de ellos están sueltos. El señor Hallis tiene. Logré levantar uno y ahí está. Definitivamente un espacio debajo. Un pasaje o cámara de algún tipo. La congregación se abalanzó hacia adelante, pero el vicario levantó una mano restrictiva. Por favor, todos deben. Mantenga la calma. El señor Hallis se ha ido a. Trae una linterna de la vicaría. Nosotros. Investigaré adecuadamente. Pero no hay motivo para el pánico. La señorita Marple, sin embargo, no estaba prestando atención. Atención a las palabras del vicario. Ella estaba observando los rostros de quienes la rodeaban, tomando nota de sus reacciones a esta última revelación. La señora Thornbury parecía tristemente satisfecha, como si sus peores sospechas hubieran sido confirmed. Emily, Margaret Lucens, amigo, se había puesto blanco como el altar. Tela, sus manos apretadas juntas así, tan fuerte que sus nudillos mostraban el hueso. Blanco. El erudito señor, si el señor Crawford fue, frunciendo el ceño pensativamente, como si estuviera trabajando a través de algún problema complejo en su mente. Y el señor Hallis, cuando regresó con la linterna, miró decididamente. Incómodo, su rostro ancho brillaba, con sudor a pesar del frío en la capilla. Antes de aventurarnos abajo, la señorita Marple dijo con voz entrecortada, claramente a través de la charla nerviosa. ¿Puedo hacer una sugerencia? Creo que sería prudente observar con mucho cuidado que ha estado solo en esta capilla durante los últimos días y a qué horas. El señor Jessup ya nos lo ha contado cuando estuvo ausente. Quizás otros podrían ofrecer voluntariamente la misma información. Hubo un silencio incómodo. Entonces, la señora Thornbury habló. Yo estaba aquí. El martes por la mañana se dispuso a partir. Solo desde las 9 hasta aproximadamente las 10:30 cuando Sarah Penrose llegó para ayudar con la decorando. Estuve aquí el martes por la noche, señor Hallis, dijo, con voz ronca, comprobando la calefacción, como mencioné antes, desde entre las 7 y las 8, creo. Y yo, el reverendo Phelps admitió a regañadientes. He estado entrando y saliendo toda la semana, a menudo. Solo. Me he estado preparando para el servicio. ¿Entiendes? Trabajando en mi sermón en la sacristía donde hay tranquilidad. La señorita Marple asintió alentadoramente. Y. Señorita Lucen. ¿Alguien la vio en él? Capilla sola en algún momento. Emily habló. Arriba. Con la voz temblorosa. Ella estaba aquí. Miércoles por la tarde. Me dijo que quería ver las placas conmemorativas. En las paredes. Algo que ver con ella. Investigación. La vi llegar alrededor de las 2. Pero no sé cuánto tiempo se quedó. El miércoles por la tarde. La señorita Marple repitió pensativamente. Volvió a mirar a la vela chisporroteante. Y estaba allí. Un servicio el miércoles por la noche. No, mamá. El señor Jessup dijo. Solo tenemos servicios. Domingos y para ocasiones especiales. Así que la capilla habría estado vacía. Miércoles por la noche. Cerrado, pero vacío. Hizo una pausa, considerando la vela, ardiendo de manera desigual porque había sido usado antes. Las losas sueltas en el chaleco. Margaret Lucen buscando viejo. Registros de tierras e historia familiar ahora. Desaparecido. Y ese grito desde atrás de la pantalla del coro tan convenientemente sincronizada con crear alarma y confusión. Fue empezando a formar un patrón, aunque el cuadro estaba lejos de estar completo. En St.
María mía, la señorita Marple se había enterado de que los misterios rara vez eran tan complicados como aparecieron por primera vez. Los motivos de la gente, por lo general, eran bastante simples cuando uno los conseguía. En resumen, la codicia, el miedo o la deseo desesperado de proteger a algún culpable. Secreto. Creo, dijo en voz baja, que la señorita Lucen descubrió algo que alguien más deseaba mucho mantener oculto. Y creo que esa persona tiene. He estado usando esta capilla, su lejanía, su arquitectura antigua, y sí, tal vez incluso su reputación de ser embrujados para promover sus propios fines. El reverendo Phelps la miró con una mezcla de esperanza y temor. Pero si eso es cierto, señorita Marple, entonces ¿dónde está la señorita Lucen ahora? Si alguien quisiera ir a la sauna. No pudo terminar la frase. Señorita. La expresión de Marple se suavizó con simpatía, aunque sus ojos permanecieron agudos y alerta. Eso, dijo, es lo que debemos hacer. Descubrir, y sospecho que la respuesta está abajo en ese Undercraftoft que tiene. Supuestamente estuvo sellado durante décadas. Continuamos, señores. Pero, con cuidado. Por favor, con mucho cuidado. En efecto. Capítulo 4. El libro de promesas se ha ido. Desaparecido. El descenso a la Undercraftoft no estuvo en el evento. Inmediatamente disponible. Tal como lo indicó el señor Halley se había posicionado en el borde de la abertura en el piso de la sacristía. Linterna en mano. Se oyó un fuerte exclamación desde la nave. Reverendo Phelps, el libro de promesas se ha ido. Estaba la señora Thornbury, que había hecho esto descubrimiento, su voz subiendo a un tono que sugería una angustia genuina. Ella estaba de pie en la mesa de la comunión donde se había instalado un pequeño atril para exhibir los registros históricos de la capilla como parte de la tradición de Nochebuena. El atril estaba vacío. El vicario se volvió el chaleco, su rostro un estudio de confusión. Se fue. Pero eso es imposible. Lo puse. Yo mismo estuve allí esta tarde justo antes. 4 Siempre lo muestro en Navidad. Eva. Ha sido una costumbre desde que he sido vicario aquí. La señorita Marple, quien había estado a punto de seguir a los hombres hacia el chaleco, se detuvo. Algo en la señora. El tono de Cero la había atrapado. Atención. No solo alarma, sino algo más, una cualidad que recordaba. Ella prefería a la cocinera de la señora Bantry cuando las conservas habían desaparecido y ella había sido quien los había escondido. Evitar que el hijo del jardinero robe. Ellos. El libro de promesas, dijo la señorita Marple. Dijo, volviendo a la nave. Perdona mi ignorancia. ¿Pero qué exactamente es eso? Era el señor Crawford, el caballero erudito, quien respondió. Él se había acercado a la mesa de la comunión y examinaba el atril vacío con una expresión de considerable preocupación. Es un documento histórico de alguna importancia, señorita Marple. Un libro de contabilidad. En realidad, se remonta a principios del siglo XVIII. Contiene registros de todos. Donaciones hechas a la capilla, terrenos, subvenciones, acuerdos sobre derechos de uso. Ese tipo de cosas son bastante valiosas. Una perspectiva histórica. Y desde una perspectiva legal, la señorita Marple preguntó amablemente. El señor Crawford la miró con sorpresa. Bueno, sí, supongo que sí. Algunos de los acuerdos registrados, y aún así sería. Tienen capacidad legal, técnicamente hablando, aunque dudo que alguien lo haga. Se detuvo de golpe, como si un pensamiento se le acababa de ocurrir. Todavía lo haría. Tener capacidad legal, señorita Marple. Repetido. Qué interesante. Y la señorita Lucen, la joven que ha sido investigando la historia familiar, ¿alguna vez expresar interés en examinar esto? ¿Libro de promesas? El silencio que siguió. Estaba contando. Emily, la amiga de Margaret, habló primero.
su voz apenas por encima de un susurro. Ella me preguntó sobre eso la última vez. Semana. Ella lo había oído mencionar y quería saber si ella podría verlo. Le dijo que tendría que hablar con el reverendo Phelps. Todas las miradas se volvieron hacia el vicario, que se había puesto bastante pálida. Ella lo hizo. Acércate a mí, admitió, el lunes, creer. Ella preguntó si podía examinar. El libro, dijo que podría contener información relevante para su investigación. Le dije que estaría disponible para viéndolo en Nochebuena, como siempre. No vi ningún daño en hacerla esperar unos días. Pero no se lo mostraste. En privado, observó la señorita Marple. No es exactamente una pregunta. No, pensé que. Las manos del vicario se retorcieron. Pensé que sería mejor seguir el procedimiento adecuado. Procedimiento. El libro es un valioso artefacto histórico. No podía simplemente dejar que cualquiera lo manipule sin la debida diligencia. Supervisión. La señorita Marple asintió pensativa. Ahora ella misma se ha trasladado a la mesa de la comunión y examinaba el atril con atención. Era un sencillo soporte de madera tallado con la misma tracería medieval que el coro. Pantalla. La superficie donde se encuentra el libro. Debería haber descansado. Mostró un desmayo. Contorno en el polvo. Un gran volumen. Quizás 15 pulgadas x 12 y varias pulgadas. Grueso. Cuando lo colocaste aquí esta tarde, reverendo Phelps, ¿notó algo? ¿Qué hay de inusual en la capilla? ¿Alguien presente? ¿Quién no debería haber estado? No, nada. El señor Jessup estuvo aquí encendiendo velas. La señora Thornberry estaba arreglando las flores. Todo parecía perfecto. Normal. Y el libro estaba bastante seguro. No lo dejaste simplemente tirado y suelto. Lo coloqué en el atril y lo cerré. El pequeño broche que lo mantiene en su lugar. No pudo simplemente haberse caído o haber sido. Impresionada, la señorita Marple se inclinó más cerca de el atril, y allí, sí, podía. Mira el pequeño broche de latón que ahora cuelga. Abierto. Había sido deliberadamente desabrochado. Ella se enderezó. Su mente trabajando rápidamente. Señor señor Crawford, dijo. Parece que lo sabes. Algo de este libro de promesas. Contenido. ¿Puedes decirme si había? Cualquier terreno particularmente significativo. ¿Acuerdos registrados en él? ¿Algo que? Podría ser de algo más que meramente histórico. Interés. El erudito caballero se ajustó las gafas, luciendo incómodas. Bueno, se concedieron varias subvenciones a entidades locales. Familias a cambio de su apoyo. Durante varios periodos de religiosidad. Trastorno. Derechos de uso de la tierra en su mayoría. Algunos. Que involucra los propios terrenos de la capilla. Otros relativos a propiedades en el pueblo y granjas circundantes. Y sería. Tales acuerdos, si nunca se hubieran celebrado. Formalmente revocado. Aún así legalmente. ¿Vinculante? En teoría sí. Aunque se está demostrando que la situación actual. Propiedad basada en siglos de antigüedad. Los documentos serían excesivamente difícil. Pero no imposible. No. Imposible, no. La señorita Marple se quedó en silencio por un momento. Su mirada moviéndose de un rostro a otro entre los reunidos en torno a la comunión. Mesa. La expresión de la señora Thornbury era uno de severa desaprobación. El señor Pip Hallis, que había dejado su linterna y se había unido. Ellos parecían claramente inquietos. Emily parecía asustado y el reverendo Phelps simplemente parecía derrotado, como si los acontecimientos había ido más allá de sus posibilidades. Control. Era más bien como él. Situación con la propiedad Bayer en Santa María, reflexionó la señorita Marple. Todo el mundo había asumido que el viejo señor. El testamento de Bayer estaba perfectamente sencillo hasta que alguien descubrió un hecho anterior que lo llamó. Toda la herencia en cuestión. La lucha que se produjo había dividido el pueblo durante meses y por todas partes. Pedazo de tierra de cultivo que no valía ni la mitad.
lo que la gente decía. Creo que ella dijo: con cuidado debemos considerar quién se beneficiarían del libro de promesas. Desaparición. Si la señorita Lucen fue investigando los reclamos familiares sobre la propiedad, y si el libro contenía evidencia apoyando esas afirmaciones, entonces alguien con un interés creado en mantener el acuerdo actual tendría una fuerte motivación para garantizar que la evidencia no se hizo pública. ¿Está usted sugiriendo, dijo el señor Crawford lentamente, que alguien robó el libro para impedir que Margaret Lucen pruebe su reclamación de tierras por parte de la familia? Estoy sugiriendo que es una posibilidad. Vale la pena considerarlo, aunque, por supuesto, la desaparición del libro esta tarde en él. Precisamente en ese momento, la propia señorita Lucen tenía desaparecido. Me parece más que nada mera coincidencia. El señor Hallis se aclaró la garganta bruscamente. Le ruego me disculpe, señorita Marple, pero parece que estás insinuando que alguien aquí se ha acabado con la joven y robó el libro. Eso es un grave acusación. No he acusado a nadie, señor Hallis. Soy simplemente observando que ciertos hechos presentarse ante nuestros consideración. Una joven que investiga la historia. Las reclamaciones de tierras desaparecen. Un libro que contiene registros de dichas reclamaciones desaparece. Sucesos extraños diseñados para asustar a la gente y alejarla de la capilla se han reportado durante toda la semana, y ahora descubrimos que la capilla, Undercraftoft, supuestamente sellado para décadas, ha sido accedido recientemente. Estos hechos forman un patrón, ¿no es así? La señora Thornbury habló, su voz afilado. Si buscas a alguien, si tiene interés en chapelans, no hace falta buscar muy lejos. La familia Hallis tiene cultivo Northfields durante 3 generaciones bajo un contrato de arrendamiento. Eso está registrado en ese mismo libro. Tal como está el derecho de la familia Phelps a la propiedad de vicario que fue otorgada a el bisabuelo del reverendo Phelps en 1847. Ambos hombres se pusieron rígidos. El señor Hallis. La cara se puso roja de ira. ¿Estás sugiriendo? No sugiero nada, señora. Thornbury interrumpió. Simplemente enunciando los hechos, como ha dicho la señorita Marple. Hecho, aunque debo añadir que la familia Crawford también tiene interés registrado en ese libro. Donación del abuelo del pasto, si no recuerdo mal, señor Crawford, con ciertas condiciones adjuntas sobre mantenimiento del edificio de la capilla. El rostro del caballero erudito se había ido bastante blanco. Ese acuerdo fue cumplido hace mucho tiempo. La capilla se repara. Se completaron en 1892. Sin embargo, el récord se mantiene. Señorita. Marple levantó una mano para detener la marea de acusaciones que amenazaban con estallar. Suelto. Por favor, todos. Esto se está poniendo. No nos lleva a ninguna parte. Lo que tenemos que hacer es realizar una búsqueda sistemática de la capilla. El libro es bastante grande. Entender, y no podría haber sido retirado del edificio sin alguien se dio cuenta. Por lo tanto, todavía estaré aquí en alguna parte. A menos que, dijo Emily en voz baja, quien quiera que haya tomado, lo arrojó al subsuelo, antes de sellarlo de nuevo. El pensamiento silenció a todos. Era la señorita Marple. Tuve que admitir una posibilidad clara, aunque algo sobre la teoría la preocupaba. Si alguien hubiera deseado, solo para ocultar el libro, seguramente allí había lugares más fáciles para ocultarlo que en una cripta que requirió ser removida. Losas pesadas para acceder. No, el robo del libro lo sugirió. Algo más. O bien el ladrón necesitaba examinar su contenido en detalle, o necesitaban evitar que alguien más lo hiciera, haciéndolo, y el momento, tomándolo así, por la tarde, cuando la capilla estaría llena de personas para el servicio de Navidad, sugería cierta desesperación. Creo, dijo, que debemos buscar
Tanto la capilla como el sótano, señor Hall Hallis, está a punto de descender. Cuando la señora Thornbury descubrió la robo, quizás podrías hacerlo ahora, pero busque cuidadosamente cualquier señal de la libro de promesas, o de cualquier otra cosa. Eso podría explicar estos extraños sucesos. El guardián de la iglesia asintió con tristeza y regresó al chaleco. El reverendo Phelps le siguió, aunque con evidente reticencia. El sonido de sus voces se escuchó desde lejos, discutiendo la mejor manera de navegar por él. Abertura en el suelo. La señorita Marple se volvió hacia el resto congregación, que había estado observando esto. Intercambio con distintos grados de alarma y fascinación. Ahora bien, dijo enérgicamente, sugiero que dividirse en grupos y registrar la capilla. Completamente. Señora Thornbury, tal vez usted y las damas podrían revisar el coro, área y los espacios detrás de la pantalla. Señor Keith Crawford, si fuera tan amable, amablemente para examinar la nave, mirando, particularmente en cualquier espacio o rincón, donde podría ocultarse un libro grande. La señora Dney y yo buscaremos cerca de la altar y alrededor del desván del órgano. ¿Cómo? La gente empezó a trasladarse a sus lugares asignados. Áreas. La señorita Marple agarró el brazo de la señora Dney y habló suavemente. Quiero particularmente. Examina el desván del órgano, querida. La capilla volvió a quedar en silencio. No el silencio de misterio, sino el de algo finalmente entendido. Peter Mars fue conducido fuera sin resistencia. El peso que había cargado durante meses parecía haberse desvanecido, dejando solo cansancio y vergüenza. El señor Hallis permaneció un momento más. Luego, sin que nadie se lo pidiera, tomó su abrigo. Ir a la policía, dijo. No es justo que otro cargue con todo. La señorita Marple asintió. No con aprobación, sino con aceptación. El reverendo Phelps parecía un hombre envejecido de repente. La capilla, sus secretos, su miedo, todo había salido a la luz. La cobardía, dijo la señorita Marple con suavidad, suele disfrazarse de prudencia. Y el miedo, de deber. Margaret Lucen, aún envuelta en mantas, miraba el libro de promesas con una calma nueva. Todo esto pudo evitarse, dijo, si alguien hubiera hablado antes. Así es casi siempre, respondió la señorita Marple. Las tragedias no nacen del mal absoluto, sino del silencio prolongado. Afuera, la nieve empezaba a caer otra vez. No como antes. Ahora lo hacía con lentitud, como si cubriera algo que ya no dolía igual. La pequeña congregación regresó a los bancos. Pocas personas, voces cansadas, cantaron Noche de Paz. No con alegría perfecta, sino con honestidad. Y eso fue suficiente. La señorita Marple cerró su himnario. Pensó, como tantas otras veces, que los lugares antiguos no guardan fantasmas. Guardan historias, errores, miedos humanos. Y cuando esas historias se enfrentan, cuando los secretos salen a la luz, la paz, aunque frágil, siempre encuentra la manera de volver. La capilla de San Aldelm quedó atrás, sus piedras antiguas cubiertas de blanco. Debajo de ellas, ya no quedaba nada oculto.